Sin duda es de gran gozo el poder adorar a quien sabemos que hay que adorar y glorificar. Damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das una vez más de poderte haber, Señor, dado ese fruto de labios que van de la tierra a los cielos, Señor, con todo nuestro amor, con todo nuestro gozo, con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque has permitido darte esa ofrenda de labios, Señor. Gracias también por este tiempo que nos das, Señor, para seguir buscando tu rostro, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que inclines, Padre, tus oídos, tu rostro, Padre, que veas estos tus hijos, estos tus siervos, que en humildad te buscan y claman a ti, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, siga siendo en la vida de cada uno de nosotros, llenándonos, Padre, con tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que sigamos menguándonos en ese cuerpo, en esa carne pecaminosa, y siga creciendo Jesús en nosotros, Padre. Gracias, Padre, también por este tiempo que nos da, Señor, para recibir ese alimento espiritual. Señor, es de gran gozo para nuestro espíritu, para nuestra alma poder recibir. Queremos comer de tu palabra. Ese es el poder que tú nos has dado, Padre. Recibe, Padre, esta oración, Padre, que va a lo más alto, Padre, de los cielos y de los cielos, Señor, para que seamos renovados, Padre. El Señor, Padre nuestro, renueva nuestro espíritu, Padre, renueva nuestro entendimiento. Señor, si hemos flaqueado en algún momento, rogamos a ti, Padre, para que tú sigas peleando la buena batalla por nosotros. Confiamos en ti, creemos en ti, Padre, esperamos en ti. Señor, sabemos que tú pelearás la buena batalla por nosotros. Sabemos, Padre, que en algún momento a muchos hombres tú les has dicho esas palabras: esforzado, varón, esforzado y valiente seas. Te rogamos, Padre, que tomes el control y seas tú en los labios, Padre, de nuestro hermano que ha de compartir tu palabra, Señor. Lo pongo en tus manos, Padre, para bendición de este tu pueblo y para gloria tuya. Amén. Abran sus escrituras, hermanos, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Habla de cómo, y recordaba esos cantos, de cómo a veces cuando empezamos a conocer de Dios, y eso comento, empezamos a conocer de Dios, a veces nos avergonzamos de poder predicar el Evangelio y a Cristo en nuestros corazones. Y conforme cantaban mis hermanos, yo recordaba cómo en esos tiempos de Jesús, ¿verdad? Esos primeros cristianos los mandaban al circo romano y eran devorados por los leones, y aún así no se avergonzaban. Realmente ese poder de su palabra es la que nos llena de Él y nos justifica delante de Él, que creemos en fe que Él puede hacer toda obra. Dice así su palabra, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, desde el versículo número 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste,
y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén y amén. Demos paso a la palabra del Señor. Amén, mis amados hermanos. Como ya lo leímos hace un momento, vamos a hablar el día de hoy, el tema es peleando y participando de la buena batalla. Lo que acaba de leer ahorita el hermano Ignacio es, esta carta la escribe Pablo a Timoteo y sucede en el momento cuando Pablo está en la cárcel y él ya sabía lo que le iba a acontecer. Él estaba en la cárcel sufriendo de alguna manera y sabía que su muerte estaba cerca. Sin embargo, él no se desanima y quiere terminar su tarea. Y sabe y se ha enterado que a Timoteo le están pasando una serie de cosas en las cuales Pablo amaba a Timoteo, era como su hijo, entonces por eso le escribe esta carta. Entonces, esperemos que estas enseñanzas puedan ayudarnos a alentarnos a no desmayar en esa tarea que tenemos nosotros para compartir el Evangelio de Dios a las demás personas. Dice, vamos a leer esto que acabamos de leer, pero vamos a leerlo versículo por versículo y vamos a seguir adentrándonos un poco en esto. Dice que en el versículo 1 de la segunda de Timoteo, capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz del Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo le dice a Timoteo en estas primeras palabras que escribe, le dice amado hijo. Esto nos habla de cómo Pablo considera a Timoteo como un hijo espiritual y lo ama. Entonces también le dice gracia, misericordia y paz. Recordemos que la gracia es el favor de Dios, la misericordia es la compasión de Dios y la paz es la tranquilidad que Dios nos da para tomar las decisiones correctas, siempre encaminadas a lo que a Dios le agrada. Pablo, todo esto le desea Pablo a Timoteo. Entonces, él le pide a Dios para que Dios se compadezca de las debilidades de Pablo y a través de esas debilidades también él Pablo se compadece de las debilidades de Timoteo, le pide a Dios que se compadezca de sus debilidades para que también así él las pueda superar. Estas son cosas que normalmente puede pedir un padre a un hijo. Todos los hermanos que tienen hijos, ¿qué piden ustedes cuando oran por sus hijos, hermanos? A lo mejor un ejemplo es pedir por su salud o pedir por que termine una buena carrera, pedir también por un buen empleo, pero ¿cuántos hermanos pedimos cosas como las que pide Pablo para Timoteo? Cuando oramos, tratemos de pedir también estas cosas para nuestros hijos: gracia, misericordia y paz, para que también ellos sean luz delante de los demás y puedan conocer las demás personas a través de ellos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces Pablo empieza su carta dándole las gracias a Dios, empieza orando, pidiéndole que se compadezca de Timoteo, deseándole misericordia, paz y gracia. Entonces, en el versículo 3, luego le dice Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: me acuerdo de ti todo el tiempo, me acuerdo de ti en la noche y en el día, en todo momento. Pero también le dice Pablo cómo está sirviendo el mismo Pablo a Dios. Dice: al cual sirvo con limpia conciencia. Esto quiere decir que a Pablo nadie lo podía acusar de alguna cosa por la que él se sintiera avergonzado. Lo acusaban de muchas cosas, así como acusaron a nuestro Señor Jesucristo, pero ninguna de estas cosas se le podían comprobar. Entonces él servía a Dios con limpia conciencia. Y nosotros también debemos tratar de servir a Dios con limpia conciencia. Cuando servimos a Dios,
Nosotros servimos a Dios en todo momento, en el momento en el que vivimos una vida conforme a su voluntad, en el momento en el que estamos predicándole a otra persona, compartiéndole su palabra, y lo hacemos con limpia conciencia, hermanos. Me acuerdo que hace unas semanas el pastor nos comentaba, pues cuando pequen, procuren en ese momento pedirle perdón a Dios, arrepiéntanse y estén limpios delante de Él, porque si no después nuestras oraciones son: ay Dios, te pido perdón por el pecado que hice esta mañana y por este pecado y también por todos los otros que no me acuerdo, ¿no? Amén. Y pues no, porque debemos procurar hacerlo en cuanto pecamos, porque luego ya no nos acordamos del pecado que hicimos y le decimos a Dios, pues perdóname por todo lo demás que no me acuerdo. Y sin duda Dios nos lo perdona, pero es mejor estar con limpia conciencia en todo momento y limpios ante Dios. Debemos tener paz, porque, por ejemplo, si no tenemos esa limpia conciencia, ¿cómo vamos, por ejemplo, a predicarle a alguien de que trata bien a tu esposa si nosotros la tratamos mal, ¿no? Ahí no tenemos nuestra conciencia limpia. ¿O cómo vamos a ir con nuestros compañeros de trabajo y decirles, ten paz, hermano? Y nosotros siempre andamos bien alterados, ¿no? Y no tenemos paz. Entonces, también debemos ser ese ejemplo. Así es como servía Pablo entonces a Dios, con limpia conciencia. Y Pablo era un ser humano como nosotros. Eso quiere decir que nosotros también podemos llegar a tener esa limpia conciencia. También somos humanos. Y dice que se acordaba de Timoteo día y noche, así como nosotros nos preocupamos por la salud espiritual de nuestros hermanos. Y quiero pensar que es así. Y pensamos en ellos constantemente. Entonces, siempre hay pruebas para todos. Todos tenemos pruebas diferentes. Algunos podrían sentir que su prueba es mayor que la otra, pero todos tenemos pruebas. Y todos necesitamos a veces del abrazo, del consejo de un hermano. Y podemos flaquear, puede nuestra fe empezar a flaquear en esos momentos. Pero gracias a Dios, y qué bueno que tenemos a nuestros hermanos o nuestros Pablos que nos dicen y nos dan consejo, ¿no? Y nos dicen, no te desanimes, no desmayes. Es muy confortable eso como iglesia, que tengamos a nuestros hermanos que nos guíen, que nos ayuden, a nuestros Pablos, ¿no? Entonces, Pablo pensaba mucho en Timoteo y además dice que deseaba verlo, deseaba mucho verlo. Dice en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Había un deseo en Pablo por ver a Timoteo muy fuerte. Y dice, me acuerdo de tus lágrimas y eso me llena mucho y deseo verte para tener gozo. En Hechos 20, hermanos, nos menciona cuando Pablo se despide de Timoteo y de las personas que estaban con él y recuerda sus lágrimas, que son las que en este versículo le llegan a la memoria. Vamos a leer Hechos 20, les pido me ayuden a buscar Hechos 20, el versículo 19 al 25 lo van a leer los varones y del 36 al 38 las mujeres. Hechos 20, 19 al 25. Les pido primero los hombres, leamos del 19 al 25. Posteriormente, cuando yo les indique a las mujeres, leemos el 36, 37 y 38. Glorifique el nombre del Señor cuando tenga la palabra Hechos 20, 19. Amén. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
Aquí nos dice cómo Pablo servía con toda humildad, dice que derramó muchas lágrimas, dice que pasó por muchas pruebas. Yo a veces me pongo a pensar en lo que Pablo vivió y creo que fue muy fuerte, pero también nos dice que para él fue gratificante poder servir a Dios. Dice que testificaba tanto a los judíos como a no judíos sobre el arrepentimiento y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo ahora pues ya me voy a Jerusalén. En ese momento él estaba con un grupo de personas, entre ellas Timoteo, y les dice, amados, yo de aquí ya me voy a Jerusalén y no sé qué me va a pasar allá. Y el Espíritu Santo además ya me dijo que me esperan prisiones y tribulaciones, ¿no? Pero de ninguna de estas cosas hago yo caso, porque con tal de que acabe yo mi carrera con gozo. Y después ya les dice, y ya no me van a volver más a ver. Entonces, ahí es cuando les explica todo lo que va a llegar a sufrir. ¿Me ayudan las hermanas a leer del versículo 36 al 38? Adelante. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose de gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Entonces, imagínense lo que estaban sintiendo en ese momento cuando le dijo, me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo. En ese momento en el que se despide de todo, les dice, ya no verán más mi rostro, me voy a Jerusalén, me esperan prisiones y tribulaciones, y Pablo llorando, ¿no? Así de lejos. Dice que lo acompañaron a la barca, que Pablo se inclinó y se arrodilló a orar con ellos, y ellos empezaron a llorar. Incluso lo abrazaban, lo besaban y estaban llorando. De esas cosas son de las que se acuerda Pablo. ¿Y por qué cree usted que lloraba Pablo, hermanos? Porque ya no lo iba a ver más, sí, sin duda, pero también porque, perdónenme, que lloraba Timoteo, porque ya no iba a ver más a Pablo. Y sí, sin duda lloraba por eso, pero también lloraba porque sabía que Pablo era un verdadero hombre de Dios y era su maestro, era su padre espiritual, por así decirlo. Lo amaba y sabía que Pablo pues ya no lo iba a ver más. Entonces, Pablo también sabía que Timoteo era un verdadero hombre de Dios. ¿Y cómo lo sabía, hermanos? ¿Usted se puede dar cuenta cuando alguien ama a Dios? Si conoce a alguien que se dice a lo mejor ser cristiano, ¿puede darse cuenta si realmente ama a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que se puede dar cuenta con su manera de vivir, hasta a veces con su propia forma de hablar, ¿no? Pero normalmente es con su forma de vivir, con cómo lo ve usted en su vida diaria. Puede darse cuenta si ama o no ama a Dios. Entonces, lo que Pablo sabía es que Timoteo amaba a Dios. Y sigue diciendo Pablo en su carta a Timoteo, en el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí, con eso ya, o sea, Pablo explica por qué sabe que Timoteo tenía fe. Pablo se acuerda porque que sus lágrimas no solo son porque se va, sino porque su fe era sincera, así como la fe que tenían su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas eran unas mujeres ejemplares, tan es así que Timoteo al vivir con ellas siguió su ejemplo, tenía fe y dice una fe sincera. ¿Cuántas mamás hay hoy aquí que pueden decir que tienen una fe no fingida y que son un ejemplo para sus hijos, al grado tal que sus hijos también pueden copiar ese ejemplo que tienen, ¿no? Aquí como una nota al calce, no menciona al papá de Timoteo porque dice, así como la fe que hubo en tu abuela y en tu madre. No menciona al papá de Timoteo porque él no creía en Dios, él era griego. Eso lo dice, anóteselo, luego lo lee, lo dice en Hechos 16:1. Pero aún así, aunque la cabeza de la casa no creía en Dios, su abuela y su mamá fueron un gran ejemplo para Timoteo, al grado de que su fe era genuina, no era fingida, y lo reconoce Pablo. Entonces, hermanas, ustedes dan testimonio y ejemplo a sus hijos para que ni aún de grandes ellos se aparten de él. Esperemos que así sea, hermanas. Bueno, entonces,
Por eso Pablo dice que la fe de Timoteo no era fingida. ¿Qué es la fe? ¿Qué puede ser la fe fingida, hermanos? La fe fingida puede ser, por ejemplo, cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, oye, es que fíjate que estoy pasando esta situación, me está yendo muy mal en esto, en lo otro, y tú le dices, tú no te preocupes, hermano, tú confía en Dios, ¿no? Pero usted en su casa está desesperado porque Dios no le contesta una oración que le hizo hace un mes, ¿no? Pero le está diciendo a los demás que confíen en Dios. Esa es una fe, podría llamarse fingida, porque usted no está confiando en Dios, pero sí le dice a los demás que confíen en Él, ¿no? La fe sincera, como la que Pablo ve en Timoteo, esa es confiar plenamente y totalmente en Dios, que todos nuestros problemas, lo bueno, lo malo, todo está en el control de Dios. Y poner todas nuestras cargas sobre Él y saber que Él va a obrar conforme a su voluntad. Entonces Pablo le recuerda estas cosas porque Timoteo había entrado en una etapa, en una etapa de su vida de desánimo, de fracaso, y estaba abandonando esa fe de la que habla Pablo, una fe no fingida, y Timoteo la estaba olvidando. Entonces, así como a Timoteo le ha pasado que alguna vez se siente desanimado por alguna circunstancia de la vida, situaciones, pues debemos tener cuidado ahí porque es cuando nuestra fe puede empezar a titubear. Yo le invito, Dios nos invita a que no nos rindamos. Dios permite todas las cosas que nos pasan con un propósito en nuestras vidas, así sea. Y entonces Pablo, escribiéndole un consejo ante tal situación a Timoteo, Pablo se da cuenta, dice, te estás flaqueando, tu fe se está debilitando y tu fe es no fingida, Timoteo. Entonces le dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego, avivemos el fuego que hay en nosotros, hermanos. Siempre que, aquí Pablo le escribe ese consejo a Timoteo, y a nosotros también pueden llegar amigos, incluso hermanos cristianos, y decirnos, oye, necesito un consejo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien nos pide un consejo a nosotros? ¿Solo lo escuchamos? O tenía un amigo que a veces hacía burla, ¿no? Porque yo me pongo nervioso cuando me piden un consejo. Entonces, estamos escuchando a la persona, ¿no? Nos está contando su problema, lo estamos escuchando atentos y podemos estar así pensando, no, que no vaya a llorar porque no voy a saber qué decirle, ¿no? O qué pensamos, ¿no? O nada más lo escuchamos, nos está contando su problema y nos dice, no, es que tengo este problema y la estoy pasando muy mal y nosotros así no, pues sí está complicado, ¿no? Ya. Entonces, o peor aún, hermanos, podemos incluso hablar y que nos estén contando su problema. No, es que tengo un problema con mi esposa y está tratándome de esta forma y siento que me está engañando, ¿no? Y nosotros así, no te dejes, porque si ya te lo hizo una vez, te lo va a volver a hacer. Entonces, mejor tú aplícate, ¿no? Si no me cree, consúltese a Piqué y a Shakira. Entonces, pues esos consejos no son los consejos que debemos dar nosotros, hermanos. Esos consejos son consejos vanos. Nuestro consejo siempre debe estar basado en lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es quien nos ayuda y nos saca de todo problema, de toda situación. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, que no se extinga ese fuego que hay en ti, avívalo, Timoteo, no te dejes vencer, no te desanimes. Hermano, yo quiero decirle que si usted se siente debilitado, que siente que su fe está flaqueando, avive ese fuego también. Ese es el consejo que le damos, ese es el consejo que nos da Dios y lo que nos manda Dios a hacer, no dejar apagar ese fuego que hay en nosotros. Dice que Dios no nos abandona y lo cantábamos hace unos momentos. Entonces, ¿qué le pasaba a Timoteo para sentirse así? ¿Qué nos pasa a muchos de nosotros para llegarnos a sentir flaqueados, que nos desanimamos? Muchas situaciones. Como ustedes saben, yo estoy comprometido, me voy a casar, pero no sé si se han llegado a preguntar, este está comprometido y ¿por qué no está su esposa aquí, no? ¿Por qué nunca la vemos? Bueno, ustedes saben, muchos de ustedes saben que ella está en una enfermedad, que la tiene en cama. Está muy grave y nosotros nos podemos orar y a veces lejos de ver una respuesta favorable, como nosotros pensamos que pueda ser favorable,
a lo mejor a veces vemos como cierto avance negativo, por así decirlo, ¿no? Y eso a lo mejor en nuestros corazones nos duele, nos pone tristes, pero hay algo que me impresiona mucho y me llena mucho y es que ella, a pesar de lo que está viviendo y a pesar de las noticias que puedan ser malas de alguna manera, ella tiene vivo el fuego de Dios y ella sigue rogando a Dios y reconociéndolo y sabiendo que es Dios actuando en nuestras vidas. Reconocemos a Dios que Él tiene el control y que Él nos ayuda a pelear la buena batalla, porque así es como Pablo una vez escribió. Le dice a Dios: yo le he rogado 3 veces a Dios que me quite este aguijón de mi carne, pero el Señor me ha respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, hermanos. Entonces, sabemos que Dios está con nosotros en toda situación y no debemos debilitarnos. Sí, las situaciones de la vida pueden hacernos sufrir, pueden dolernos, pero sabemos que Dios está con nosotros y no debemos desmayar, porque Él es nuestro refugio y Él nos va a dar la guía para todo. Entonces, hermanos, lo que le había pasado a Timoteo es que a él se le empezaba a apagar el fuego y Pablo le dijo: vuelve a encender ese fuego, ¿no, Timoteo? No lo dejes apagar. Lo que le sucedía a lo mejor a Timoteo es que las confrontaciones que vivía en ese momento contra falsos maestros, con las aflicciones por causa del evangelio, lo desgastaban, ¿no? Y él decía: no, pues es que comparto el evangelio y nada más me insultan o nada más me quieren pegar. Entonces él se desgastaba, ¿no? Algunos ejemplos de la vida real que nos llegan a pasar cuando compartimos la palabra de Dios es que estamos compartiéndole a alguien, ¿no? Y vemos que le interesa y vemos incluso a veces que puede llegar a venir a la congregación, así, y nosotros estamos ya muy felices, ¿no? Porque nos acompaña, lo vemos que se está interesando y a las 2 semanas lo vemos en pare de sufrir, ¿no? Y nosotros así de: ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? U otros hermanos que estaban también interesándose y de repente amaron más las cosas del mundo y ya los vemos en las fiestas otra vez o poniéndose borrachos, y eso a veces hasta nos pone tristes y enojados a la vez, ¿no? Porque decimos: ¿cómo es posible que si ya está conociendo no acepte esta que es la palabra real? Y eso nos puede empezar a desgastar, a desanimar en esa lucha, en esa batalla, o ahora que muchas cosas que se dan, ¿no? Y me ha pasado que cuando estás compartiéndole a alguien, a una persona que no es hermano, y ya te empiezan a decir: no, es que tú eres homofóbico o tú no eres inclusivo, y ya te empiezas a meter en problemas por predicar que eso no le agrada a Dios. Entonces, esas cosas tenían afligido a Timoteo, estaba su fe flaqueando. Y es muy posible, déjeme decirle que es muy posible que si usted comparte el evangelio de Dios, le lleguen a pasar cosas similares. Pero no debemos cesar de compartir, debemos pelear la buena batalla de Dios, porque Dios está con nosotros. ¿Cómo se llama el tema de hoy, hermano? Les dije peleando la buena batalla. Entonces, sigamos adelante, peleemos la buena batalla. Y bueno, con todos estos ejemplos que les di, ya vieron cómo somos seres humanos y somos a lo mejor de alguna manera fácil de flaquear, pero tenemos a Dios para pelearla. Sigue diciéndole Pablo a Timoteo en el versículo 7, dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo le dice a Timoteo, le dice: no, Timoteo, no tengas miedo, porque Dios no nos hace miedosos ni cobardes. Ánimo, ánimo, le dice a Timoteo, ánimo, hermano César, ánimo, hermano Aldo, ánimo, hermano Emilio, ánimo, todos, ánimo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No tengas miedo. Dios nos dio la capacidad de enfrentar lo que sea y de soportar todas las aflicciones. Nos dio amor, es decir,
la capacidad de amar a esas personas que a veces nosotros decimos, no, es que este hermano, ¿no? Esta persona no se puede amar, no se deja amar. No, pues déjeme decirle que Dios nos dio la capacidad de amarlos, para soportarnos en amor. Ahí puede llegar a conocer así un hermanito que le esté compartiendo y así, y él sea muy insistente en cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Y usted así de, ay, no, este hermano no, de plano, ¿cómo lo voy a armar, Dios, no? De otra iglesia, dirían. Y bueno, pues Dios nos ayuda a soportarlos. Pero ¿a poco sí tenemos que soportarlo a fuerzas, hermano César? Bueno, en Efesios 4, versículos 1 y 2 menciona Pablo este principio y dice así: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que humildes, mansos y soportándonos en amor, hermanos. Así debe ser. Dios nos da esa capacidad de hacerlo. Y al final de su versículo, también de este mismo versículo, habla Pablo del dominio propio, que es lo mismo que el control o el dominio sobre las emociones negativas que podamos llegar a tener. Y esas emociones las sentimos aquí, ¿no? Entonces, lo que Pablo le está diciendo en ese versículo a Timoteo es: controla tus miedos, Timoteo, no tengas miedo, saca esos pensamientos negativos de ti, porque Dios nos dio dominio propio. Si tú has recibido a tu corazón a Cristo, en tu corazón a Cristo, hermano, déjame decirte que estas tres cosas están a tu alcance: poder, amor y dominio propio. Y úsalas para la gloria de Dios. Así que no se angustie y recuérdelo en todo momento. Bueno, en el versículo número 8 nos dice Pablo qué hacer. Ya le dijo a Timoteo: no flaquees, no tengas miedo, ten amor, poder, dominio propio. Y en el versículo 8 ahora le va a decir qué más hacer. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En la mañana cantábamos una canción: no me avergüenzo de ti. Yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Poderoso es el Señor. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que no se avergüence del Señor? Porque a lo mejor a Timoteo le pasaba, como a muchas personas, a muchos cristianos, nos llega a pasar que podría decirse que nos avergonzamos de Jesús, y cuando nos avergonzamos de Jesús podemos llegar a bajarle el ritmo, bajarle el tono al mensaje que estamos compartiendo, y esto para que se escuche más bonito, para que las personas que les estamos compartiendo lo acepten más y también no nos insulten, ¿no? O sea, entonces empezamos a diluir ahí el mensaje junto con otras cosas y dejamos de dar el testimonio de Jesús tal y como Él nos lo pide que se los demos. En la mañana nos comentaba también el pastor que hay algunas iglesias que dicen: ay, pues vamos a meter estas canciones en la alabanza y que empieza a venir la gente, ¿no? Ya cuando juntemos a un determinado grupo de gente, ya les damos la doctrina. Y no, pero se va a ir la gente. Sí, pero por lo menos nos vamos a quedar con la mitad, ¿no? Entonces nos quedamos así como de, ay, estaría complicado, ¿no? O sea, realmente la palabra de Dios se comparte tal como es, sin hacerla bonita, sin hacerla dulce, tal como Dios quiere que la compartamos. Pablo también le dice a Timoteo, dice: tampoco te avergüences de mí y participa de las aflicciones. Y ya me imagino a Timoteo, ¿no? O sea, Pablo dice: tampoco te avergüences de mí y participa de estas mismas aflicciones. Y Timoteo así viendo a Pablo en la cárcel, después de ser golpeado, a punto de morir, le dice: participa de eso, ¿no? Y nos dice: participa de eso, Jesús. Entonces, ahí es en donde debemos tener la fuerza de Dios, que es el que pelea la batalla por nosotros. La gente, cuando le compartimos, nos regresa ofensas, puede que lleguemos a desesperarnos y con tal de que no nos ofendan, como les digo, empecemos a bajarle al tono, a diluir la palabra y compartirla de otra manera. Lugares donde se
se predica la prosperidad. No, tú tienes que ser próspero porque somos hijos del rey, ¿no? Y los hijos del rey no pasan hambres, no pasan tribulaciones, no tienen pobreza. Lugares donde hay que ser inclusivos y les dicen a la gente, Dios te acepta tal como eres, no importa cómo seas, hermano, no importa si eres gay, si eres lesbiana, Dios te acepta tal como eres. Y a lo mejor esos lugares lo hacen para tratar de traer a toda la gente, ¿no? Y ya después darles la palabra. Pero yo creo que debería ser, hay que darle la palabra a la gente como es desde el principio. Porque eso que le están diciendo a esa gente es una mentira que lleva a la gente a no tener salvación eterna. Entonces, no nos debemos avergonzar, como lo contábamos también en la mañana, no nos debemos avergonzar de Jesús y de su palabra tal como es. Dice que Él no se avergonzará de nosotros, así lo dice. Mateo 8, 34 al 38, ¿alguien me ayuda a leerlo, hermanos? Mateo 8, del 34 al 38. 8, 34 al 38. 8, 34. Puede que me haya equivocado de cita. Me lo copié aquí, pero a ver. Dice así. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, ¿lo tienen por ahí, hermanos? ¿Dice? ¿No? Bueno, me equivoqué de cita, pero dice la palabra de Dios de esta manera. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tómese su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. No te dé vergüenza decir Jesucristo, hermano. No le bajen al mensaje, no lo camuflajeen, porque dice Jesús mismo, dice, ¿qué aprovecha el hombre si se gana el mundo pero pierde su alma? Vemos ese mensaje de vida eterna como es. Pablo tampoco se avergonzaba de Jesús y lo dice en la carta de Romanos 1, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, le iba a ir a predicar a los que estaban en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Dice Pablo, no me avergüenzo. Si vamos justos, con fe, confiados en la palabra de nuestro Señor y compartámosle esta palabra a los demás. Y ya para terminar, hermanos, dice, no me avergüenzo, hay que decirlo como es. Aun cuando a Pablo lo apedrearon, lo dejaron casi muerto, ¿recuerdan? Que a Pablo lo apedrearon al grado tal de que quedó ahí tirado casi muerto. Aún así no se avergonzaba de su palabra. También dice que un día Pablo también estaba predicando en una casa y le dicen, Pablo, ahí vienen por ti, vete, ¿no? Huye porque ahí vienen por ti. Y entonces lo bajaron en una canasta, ¿no? De la casa. Imagínense a Pablo así, y lo bajaban en una canastita. Todo esto por causa del evangelio. Entonces, Pablo sabía que lo único que podría salvar a la gente era el evangelio de Jesús. Entonces, pero si disfrazamos el mensaje, la gente no se va a salvar. Entonces, veamos la fragilidad con la que vivimos los hombres y la fragilidad con la que fácilmente podemos flaquear en nuestra fe. No confiamos en nuestras propias fuerzas, hermano. Incluso Pedro, que era el apóstol de Jesús, lo negó. Lo negó cuando una señora llegó y le dijo, ay, tú eres de los que estaban ahí con Jesús, ¿verdad? Sí, yo te conozco, tú eras de los que estabas con él. ¿Y qué le dice Pedro a la señora? Y dice, no, yo no estaba con ella, ni lo conozco, ¿no? Entonces,
lo llegó a negar, se llegó a avergonzar de Jesús. Entonces, no nos avergoncemos. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya por último, también le dice Timoteo al final de este versículo. Acuérdense que en el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participe de las aflicciones, hermano. Recordemos cómo el mismo Pedro, ese que negó a Jesús, se arrepiente. Y en su primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 a 14, dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén, mis hermanos. Entonces, conclusión: no nos avergoncemos de Dios, peleemos la buena batalla de la fe en nuestro Señor Jesucristo, participemos también de sus padecimientos sin avergonzarnos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, compartamos la palabra de Dios tal como debe ser, sin diluirla, sin hacerla cómoda para los demás, compartámosla tal como es. Dios nos ama, eso es lo que Dios dice, y así debemos compartirlo. Cuando vaya usted a una boda, unos 15 años, una reunión de amigos, en su propio trabajo, cada que pueda y sea prudente, saque el Evangelio de Dios para proclamarlo y que todos los demás también tengan salvación, así como nosotros ya la recibimos de parte de nuestro Dios. Y así como Pablo exhorta a Timoteo, siga adelante con la buena batalla, soporte las pruebas, las aflicciones y avive el fuego que hay en usted para la gloria de quien nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú nos ayudas a ser valientes, Padre. Ayúdanos a que compartamos tu evangelio tal como es, a predicarle la palabra a quienes no te conocen. Haznos libres y sin miedo para llevar esta tarea a cabo para con los demás, Padre. Que el Espíritu que mora en nosotros vuelva a encender ese fuego que hay en nosotros y se está apagando. Que no nos desanimemos en ningún momento por las aflicciones de este mundo, porque tú estás con nosotros, y que no disfracemos ese verdadero evangelio de Dios. Ayúdanos a pelear la buena batalla, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dejo este lugar.